periodismo y la literatura conviven en él. La prosa elegante, el rigor informativo y, por supuesto, la honestidad intelectual son virtudes que lo caracterizan. Es un hombre que se ocupa de descifrar cuáles son los problemas de la República Argentina permanentemente. Hoy en Dímelo Tú, Jorge Fernández Díaz. Bienvenido, Jorge Fernández Díaz, gracias por estar con nosotros hoy en Dímelo Tú. Gracias a vos, muchas gracias por invitarme. Un hombre que empezó a escribir ficción a los 12 años Sí. Y se decidió por ser periodista a los 22. ¿Cómo vivís esas dos aguas y esos dos lugares? Porque decís que la literatura tiene más ambigüedad y uno puede contar las cosas con más ambigüedad y, sin embargo, el periodismo es un poco más lineal, ¿no? Sí. No, yo a los 12 años, mi madre me regaló la colección Robin Hood y yo dije, inmediatamente me di cuenta que yo quería producir en otros lo que Conrad, Stevenson y aquellos grandes escritores que leíamos producían en mí, ¿no? Pero esa vocación yo la arrastré durante toda la secundaria, pero a los 20 años me tomó el periodismo, una segunda vocación. Eso fue un problema, porque tener dos vocaciones es no un hobby y un trabajo, ¿no? Sino dos vocaciones tiránicas, porque las dos te piden todo. Y bueno, una fue, siempre digo en broma, que una fue mi esposa y la otra mi amante, en el sentido de que una era diurna y otra nocturna, pero las dos tiraban por mi tiempo y por mis energías, y las amé por igual. Recién en los últimos años, te diría en los últimos 10 años, las dos han logrado convivir. Entonces hago un poco de literatura cuando hago periodismo y hago periodismo. El periodismo entra en la literatura como una forma maleable, ¿no? El periodismo lo que tiene es que es muy... le cuesta mucho contar los sentimientos, cosa que la literatura es una especialista en ello. Me molesta del periodismo que tiene que ser rápido, que muchas veces el periodismo es lineal, divide en blancos y negros, no muestra los grises, y que la literatura justamente trabaja las ambigüedades, como decís, ¿no? A veces fue necesario escribir literatura para decir verdades que no se podían decir en el periodismo. Y sí, absolutamente. Eso me pasó varias veces. Me pasó cuando era un chico, cuando era un pibe cronista policial, que nosotros conocíamos un montón de cosas de cómo funcionaba la mafia del fútbol, la mafia de los secuestros extorsivos, el poder y la delincuencia, y no lo podíamos probar muchas cosas. Entonces yo escribía ficción con esa experiencia, y me sigue pasando que muchas veces las historias de amor son mejor ficcionalizadas, porque a veces la ficción cuenta la verdad mejor que la verdad, digamos, ¿no? Hay más verdad en la ficción que en el género de la verdad, que es el género del periodismo. ¿Será porque uno está con la guardia más baja, ¿no? Cuando lee o cuando ve ficción? Entonces entra directo, va al cuore directo. Son contratos distintos de lectura, ¿no? El que uno tiene. Lo que sí me parece que el periodismo siempre tiende a los blancos y negros. En la década del 90 yo lo he criticado el periodismo precisamente por eso, por no encontrar los matices. Y hoy ese blanco y negro se ha traducido a la política. Hoy en la Argentina hay como trincheras, hay como malos absolutos y buenos inmaculados. Y bueno, yo me resisto a eso, trato de que en el periodismo se note esa ambigüedad, digamos, ¿no? De mostrar que, bueno, nadie es un canalla absoluto. La historia argentina, la historia de la humanidad, prueba que grandes canallas han sido capaces de grandes actos heroicos. Y que estaban seguidos por mucha gente también. Sí, y que héroes sensacionales han hecho canalladas infames. Es decir, que el periodismo lo que tiene que tratar, el periodismo narrativo, incluso el periodismo político, es tratar de encontrar las cosas buenas y las malas que hay. Yo sé que parece un poco de modesto, porque hoy en la Argentina, si no estás con uno, estás con el otro, hay como dos veredas así muy opuestas y una especie de guerra de medios y de políticos e incluso de periodistas. Es decir, una parte del gremio de periodistas eso es increíble, ¿no? Se volvió periodista militante, una nueva categoría
que se introduce para, bueno, para tomar una posición partidaria, digamos, ¿no? Ahora, estaría bueno repensar cuál es la función real del periodismo, ¿no? Porque yo tengo entendido que la función del periodismo tiene que ser la de la denuncia, la investigación, el ver cuáles son las cosas que... el control, ¿no?, hacia los gobiernos, hacia las instituciones, ver que las cosas funcionen bien. Por lo menos eso dice el artículo 1 de la Constitución. Sí. Sí, la idea de la fiscalía del periodismo me parece que es justo, al menos todos los que aprendimos y aspiramos del periodismo norteamericano, que es un periodismo de fiscalizar el poder, siempre entendimos que eso era lo que había que hacer, que justamente lo demás era propaganda. Es decir, si vos no estás... el Estado tiene mucho poder. Claro. El Estado siempre tiene mucho poder. Y el Estado narra, como decía Piglia, narra, es decir, siempre trata de establecer un relato de la realidad. Esto Piglia no es que lo decía ahora, lo dijo antes, no es que está hablando de los Kirchner, pero de alguna manera habla de cualquier gobierno. Claro. Entonces, los resortes del Estado son muy poderosos, son muchos, y entonces creo que como contrabalance el periodismo debe de vez en cuando estar poniéndole la lupa, molestándolo más allá de que crea que el gobierno hace bien las cosas. Exacto. Yo pienso que el gobierno ha tenido muchos aciertos. ¿Cuáles, por ejemplo, pensás que son aciertos? Por ejemplo, personalmente creo que la política de juicios de derechos humanos ha sido acertada, creo que el matrimonio igualitario ha sido acertado, creo que la integración de la Corte Suprema de Justicia ha sido acertada. Creo que la economía, uno podría decir que podría elegir otras clases de economías más mixtas, quizás más responsables en cierto aspecto, pero la verdad es que este modelo ha funcionado. Creo que los economistas ortodoxos han sido refutados por este modelo, ¿no? Y tienen que revisar un poco sus pensamientos. Por supuesto que la economía podría ir mucho mejor, sin duda. Por supuesto que estamos desaprovechando grandes oportunidades, sin duda. Por supuesto que vamos a tener que pagar la fiesta del consumo, que se está... Como ya la pagamos una vez, ¿no? Ya la pagamos una vez y la vamos a tener que pagar de vuelta, sin duda. Pero las dos cosas son ciertas. ¿Pero quiénes las pagan? Y la pagamos siempre los consumidores, los ciudadanos, siempre las pagamos nosotros, no cabe la menor duda. Claro. Hoy hay un recalentamiento de la sociedad, de la sociedad de consumo precisamente, que nos permite a la clase media vislumbrar que estamos bien, que hay buena, sobre todo cuando nos comparamos con las crisis europeas nuevas, ¿no?, que devienen justamente de una especie de cambio fijo, como nosotros tuvimos en la década del 90, ¿no? Justamente el euro funciona como un cepo muy grande, es decir, sin disciplina fiscal muy férrea, se producen este tipo de recesiones en cadena, como nosotros conocemos, porque ocurrieron durante la época de la convertibilidad en la Argentina. Y el hecho de que la economía sea tan importante y de que la economía, como vos decís, esté funcionando medianamente bien, aunque no sea la mejor manera ni sea el mayor aprovechamiento de la economía actual y del viento de cola, entre comillas, como se lo llama, lleva a los gobiernos a ganar elecciones, porque sí, sin como duda. Decía Clinton, no sé si era Clinton que decía, es la economía estúpida. Sí, es así, era Clinton y no se equivocaba. Yo creo que si vos ves en las encuestas el tema, por ejemplo, de la corrupción, eso me da mucha pena porque demuestra el nivel de destrucción que tuvo en el 2001 este país. Es decir, hubo un proceso de destrucción largo que culmina en el 2001. Nosotros creíamos que lo que se había destruido era la economía, y se había destruido mucho más que la economía. Se había destruido el sistema de partidos políticos, se había destruido ciertas creencias, por ejemplo, creencias en la empresa privada, incluso, ¿no? Hoy haces encuestas... En los bancos, en la empresa privada. Claro, la gente cree que la inflación es culpa de los empresarios, en un 60%, una encuesta independiente muy interesante. Bueno, es también un poco el mensaje que todo el tiempo está horadando la piedra, ¿no? Sí, pero que se escucha permanentemente. Sí, pero yo creo que viene del terrible trauma que significó para nosotros esos 4 años de recesión y crack, que fue un crack mucho más que económico, político, fue un crack cultural. Y todavía estamos pagándolo porque una vez más se va a votar por la economía. El tema de la corrupción no interesa, el tema de la corrupción es un tema menor. Vamos a un corte y hablamos después de la corrupción porque me interesaba profundizar un poco acerca de eso. Enseguida volvemos con Jorge Fernández Díaz en Dímelo Tú.